Cámara de Representantes secunde lo que ha secundado esta madrugada el Senado estadounidense, un acuerdo para poner fin al cierre de gobierno federal. Recordemos, todavía 41 días, a falta de que eche la firma Donald Trump, esa orden ejecutiva, pues continúa la situación así, y tanto que, bueno, incluso 12 aeropuertos van a prohibir los vuelos privados, los jets privados, ante esa tensión, la falta de controladores para poder hacer con garantías y con seguridad los flujos aéreos en Estados Unidos. Vamos a intentar poner orden a todo esto, en qué medida esto está impulsando a las bolsas, si es un optimismo pasajero, si el fondo de mercado continúa ahí, si hay una burbuja de inteligencia artificial, si las valoraciones son demasiado exigentes, si la exigencia es del mercado que pretende ya nada más comenzar 2026 que se esté traduciendo en retornos, esas inversiones millonarias, ese CAPEX sobre, bueno, pues centros de datos en inteligencia artificial, y que han sido uno de los grandes catalizadores del mercado. Vamos a intentar ver esos movimientos de cartera, ese asset allocation. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Saludamos a Enrique Bailey-Bellier, director general de Altex Asset Management. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Muy buenos días, Manuel. ¿Qué lectura haces de esta jornada de hoy? De momento, parece mentira, ¿no? Ese cierre de gobierno federal que no estaba afectando a las bolsas por las caídas, ahora de repente acuerdo de algo que pasaba todo olímpicamente el mercado, y de repente se desata un optimismo. No sé si entendéis en Altex que es un optimismo pasajero y que el fondo sigue siendo preocupante. Es un optimismo pasajero en la medida que es una medida temporal, y que cuando se reactiva la actividad hay un optimismo renovado, pero eso dura poco al final. Entonces, este final de año estaba siendo bueno porque seguimos en final de ciclo y seguimos con un mercado en tendencia alcista. Entonces, tiene que pasar algo para que el mercado caiga o caiga sustancialmente, y ahora mismo no hay datos que hagan prever que eso vaya a pasar, más allá de cosas concretas como las que has mencionado antes, que sí pueden estar sobrevaloradas. Pero la lectura que hacemos de aquí a final de año es que estamos en un periodo estacionalmente bueno para la bolsa. Entonces, el periodo de final de año, inicio del siguiente, suele ser bueno, y luego hay otras fases que estacionalmente son peores para la bolsa, como el verano, septiembre, octubre, que ya lo hemos dejado atrás. Sí esperábamos una corrección que se ha retrasado un poco este año, pero que ha sido muy tenue y muy tibia la corrección. Entonces, el impulso de los beneficios empresariales es lo que ha hecho que la bolsa no caiga más y que se siga siendo constructivo en carteras. Y bueno, este fin de semana Donald Trump, que bueno, pues parece que bastante optimista con ese acuerdo entre senadores demócratas y republicanos, y a pesar de que la Corte Suprema se ha mostrado escéptica sobre, bueno, esos aranceles, y se arrojó de demasiada voluntad o por encima de sus competencias para esos aranceles, Donald Trump, que a la espera de que los tenga que devolver esas inversiones millonarias, dice que va a dar a los estadounidenses una especie de cheque de $2.000. Hablaba de no por hogares, sino por persona, e incluso a las rentas altas, decía Donald Trump, asegurando que han recaudado billones y billones de dólares. No sé si esto, Enrique, puede ser un detonante para una inflación que está muy por encima del 3%, bueno, en ese 3% del IPC, también el PCE, la métrica que más vigila la Reserva Federal, que por otra parte todavía no sabemos por qué este cierre de gobierno imposibilita ver los datos oficiales. ¿Esto es un riesgo? ¿Puede ser la tormenta perfecta para esa inflación que esté muy por encima del objetivo de la Reserva Federal? Es uno de los efectos que puede hacer detonar un desequilibrio grande, y veremos cuánto de rápida es la Fed para contrarrestar ese efecto. Si volvemos a 2020, cuando hubo un shock de demanda tan brutal por el efecto del COVID y de tenernos encerrados, hubo que hacer una política monetaria absolutamente expansiva desde todos los frentes, no solo desde bancos centrales, sino también desde la política gubernamental fiscal. Ahí me parece que Trump, además firmado casi de su puño y letra, porque enviaba un cheque firmado con su nombre a las familias, no sé si llegó a darles hasta $6.000 en función del número de miembros que había en cada familia. Eso fue uno de los detonantes para que la inflación se disparara mucho más allá de lo previsto. Y es que no es lo mismo que te relajen las condiciones financieras para que tú puedas pedir un préstamo y gastar o invertir, o etcétera, a que te den un cheque en tu cuenta. Porque entonces ya no sientes la necesidad de
de devolver ese dinero. Todavía, aunque te den el dinero barato, siempre y cuando lo tengas que devolver, eso hace ser un poquito más prudente en el uso que hagas de él. Pero cuando te lo dan directamente en cuenta, ese dinero va muy directamente a la compra de activos de corto plazo e inflación. Si se dispara por ahí, entonces sí que podemos tener un escenario muy distinto al que estamos previendo ahora, con una inflación muy superior a la que estamos viendo y con una Fed que puede volver a ser restrictiva en ese caso. Si eso pasa, entonces sí que estamos ante las puertas de una corrección algo mayor. No me da para hacer la cuenta de cabeza de los 300 y pico millones de habitantes que hay en Estados Unidos, o por la población, bueno, en este caso población activa, dándoles cheques de $2.000. Mientras tanto, Enrique, bueno, también ha hablado el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que bueno, pues asegura que la inflación está controlada, pero que eso sí, el crecimiento es muy bajo y que de alguna manera justificaba, ¿no?, la política monetaria de la entidad. No sé si en este caso vuestras perspectivas para Altex, para la economía en la zona euro, tiene algunos desafíos, como, bueno, en este caso, esos estímulos de Alemania, esos planes para la industria de automoción, de defensa, ¿hasta qué punto puede devolver el crecimiento un 1% adicional, como cree Friedrich Merz? ¿Y hasta qué punto el gobierno de Sebastián Lecornu puede solventar las maltrechas finanzas francesas? No sé los desafíos de la Unión Europea y vuestras perspectivas de crecimiento y de inflación para la zona euro. En la zona euro, a diferencia de lo que teníamos en 2022, hay dos elementos que son muy inflacionarios, que son la energía que consumimos. Europa es muy dependiente de la energía que compra al exterior, y otro es el propio euro, que estaba más bajo entonces y ahora ha recuperado algo de terreno. Entonces, un euro más caro hace que importemos menos inflación. Una energía más barata, incluso commodities, más materias primas que se utilizan en industria, tampoco han tenido un impacto grande inflacionista en este año. Entonces, todo eso está ayudando a que la inflación sea baja. La otra parte que está ayudando a que la inflación sea baja, efectivamente, es el bajo crecimiento. Entonces, no hay una demanda excesivamente grande por parte de la población hacia acometer grandes inversiones vía deuda. Entonces, no se está sobreendeudando la industria y la población para fomentar el crecimiento. Entonces, eso contiene la inflación más que en otras regiones del mundo. Ahora, tenemos retos grandes. Efectivamente, Francia tiene una inestabilidad política que hace que cada vez menos inversión quiera ir allí. Alemania, que en el fondo ha ido muy bien, pero tiene un problema muy grande con el sector automoción. Y ahora tenemos que luchar en Europa por mantener nuestro estatus de potencia industrial, porque ahora se habla de la pelea entre China y Estados Unidos de quién va a comer a quién. En realidad, el que está amenazado ahí es Europa. China no le va a hacer sombra a corto plazo a Estados Unidos, pero sí que le puede hacer una sombra grande a Europa. Hay una anécdota a principios de los 2000, cuando apareció el uso más intensivo del sistema operativo Linux. Eso es algo que a lo mejor no se conoce tanto en la población porque es más específico, pero Linux, que era un sistema operativo que apareció gratis, y entonces de repente un sistema operativo como Windows, como Unix, como otros, se pagaba por ello cantidades industriales, y de repente aparece algo gratuito. Se pensaba que Linux iba a barrer a Windows y a Microsoft. Todo lo contrario, a quien barrió fue al sistema operativo más profesional, al de Sun Microsystems, que era Unix. Entonces, muchas veces pensamos que la amenaza va a ser al más grande, y no, la amenaza suele ser al intermedio. Europa tiene industria, que es la que está barriendo China. Si empezamos a hacer coches y China los hace mejores y más baratos, pues tenemos un problema. Europa tiene otros sectores muy potentes y muy buenos, pero nos han ido apareciendo competidores muy grandes. Europa tiene defensa e infraestructura. Infraestructura estamos muy bien, pero en defensa, en realidad, otros players mejores que nosotros. Pharma éramos tradicionalmente muy buenos, pero nos han parecido los americanos que hacen las vacunas mejor y más rápido. En tecnología, nada que decir, en la época de los 2000 el líder mundial en telecomunicaciones era Europa.
ahora le ha barrido Estados Unidos. Entonces, tenemos un problema de competitividad en muchos sectores, no en todos. El lujo sigue siendo importante en Europa, infraestructuras, pero desde luego tenemos un reto muy grande de recuperar esa posición de liderazgo en determinados sectores industriales que nos ha desaparecido. Y en este contexto actual de incertidumbre macro, recordemos el pasado viernes, ¿no? El dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan pues dejaba muchas dudas, aumentaba a unos niveles bastante importantes y eso se está traduciendo hoy en la onza de oro y en la onza de plata, que están repuntando de forma bastante sólida. No sé si ante estas dudas que hay sobre la economía estadounidense, Enrique, si hay que apostar por todos estos sectores que has citado, por las compañías de calidad, por las compañías de crecimiento o directamente aprovechar el famoso momentum. Efectivamente, el momentum es un factor que ha demostrado ganar sustancialmente por encima de la media de los índices. Tiene los riesgos de los cambios de ciclo, etcétera, por eso hay que gestionarlo muy activamente. Pero es un factor que importa. Si miramos a sectores, lo que no hay que perder de vista es por dónde está creciendo fuerte la economía. Y la economía está creciendo fuerte. Hay una revolución industrial enorme que está protagonizando más Estados Unidos y, en segundo lugar, China, en la que Europa va un poco más atrás. Y esa es la digitalización no solo de la industria, sino de la sociedad. Ahora cada vez más vamos a interactuar y consumir en medios digitales, ya lo estamos viendo, pero es que eso va a ir a más. Entonces, sectores en los que invertir, ese es uno de ellos. Lo que hay que tener mucho cuidado es si estamos en una parte muy cíclica de ese sector o una parte menos cíclica. Si estás invirtiendo en semiconductores, en fabricación de chips, etcétera, ahí eso es una parte muy cíclica, tenderá a sobrevalorarse, hay mucha oferta creándose, cuando toda esa oferta esté en el mercado podrá haber correcciones. La parte menos cíclica, como el consumo de servicios, las redes sociales siguen siendo un tema que va a seguir creando mucho valor a futuro. Y la otra tendencia grande en inversión es que toda la IA va a generar mucha más productividad. Más productividad significa que hace falta menos gente para hacer el mismo trabajo. Y la IA va a permitir más productividad y mejores soluciones que nos permitan envejecer más tiempo, porque va a ser muy bueno para salud, para biotecnología, etcétera. Ahí se va a avanzar mucho. Entonces vamos a tener a futuro menos gente trabajando en el mercado laboral para mantener a más gente. Va a haber suficiente dinero porque realmente es por aumento de productividad, pero sectores en los que hay que fijarse muy bien es todos aquellos en los que se beneficien del envejecimiento de la población y el ocio, que va a ser cada vez más presente en la población. Plataformas de autoempleo incluso, como lo estamos viendo en las redes de TikTok, YouTube, etcétera. Mucha gente autoempleándose o creando pequeños negocios en sí mismo. Temas de envejecimiento como, por ejemplo, más viajes, más temas de salud, de estética, todo eso va a tener que seguir siendo muy protagonista en carteras. Entiendo, un mensaje bastante optimista, ¿no?, para la inteligencia artificial, aunque entiendo que se tiene que producir algún tipo de ajuste por algún lado, Enrique, porque lo que decía el informe Challenger, esos despidos que decían que, pues eran por, entre otras cosas, citaba los factores a la inteligencia artificial, pero hasta que toda esa productividad se genere en más oportunidades para esos empleos que se destruyen. Entiendo que tiene que haber algún ajuste bastante importante, pero lejos de pensar que estamos en una burbuja de inteligencia artificial. Quizá todavía burbuja no. Burbuja, a veces se entiende, una burbuja no es más que un aumento de valoraciones por expectativas. Cuanto más se basa en expectativas, pues más vulnerable es a que esas expectativas fallen en algún momento o haya dudas sobre ellas y entonces haya grandes caídas. Pero lo cierto es que si vamos a burbujas anteriores, para que haya una burbuja que luego tenga un pinchazo estructuralmente fuerte, y más allá de una corrección de valoraciones, tiene que haber burbuja financiera también. Es decir, en los 2000 había burbuja en las .com, pero gran parte del problema fue que las telcos se hiperendeudaron para acometer toda la infraestructura de 3G, de todo lo que vino después.
hasta ahora la inteligencia artificial se había financiado con caja. ¿Qué ha empezado a asustar el mercado? Que llega Facebook y dice, ahora la quiero financiar no con caja, sino con deuda. Si empezamos a entrar en esa dinámica, claro, todavía no estamos en un punto grave de burbuja. Y las OpenAI y Nvidia. Pero en 2 años, si las compañías, en lugar de financiar con caja, empiezan a financiar con deuda, ahí sí que el apalancamiento de la burbuja puede ser mucho mayor y el pinchazo grande. Entonces, eso es lo que tenemos que vigilar. De momento hay cierta burbuja en algunos sectores o algunas empresas que solo por ponerle el apellido IA ya aumenta su valoración por 10 y entonces eso tampoco tiene sentido, tiene que haber. Y tenemos la parte más, digamos, más tranquilizadora de este movimiento, que esta inversión en IA se está monetizando muy rápido. A diferencia de los 2000, antes no estábamos acostumbrados a pagar ni por el móvil. Entonces, ni siquiera estábamos dispuestos a pagar por el dispositivo, porque hoy ya se pagan cantidades importantes. Ahora, no solo estamos dispuestos a pagar, sino que hemos adoptado muy rápido la suscripción de pago de servicios de IA, tanto en los consumidores como en las empresas. Entonces, esa rápida monetización hace que la burbuja necesite de menos deuda para cometer todas las inversiones. Algo de burbuja habrá, pero desde luego no es de la misma dimensión que lo que vimos en las .com. Habrá una limpia, ¿no?, de jugadores que se quedarán los más solventes, al igual que ya ocurrió también en aquella crisis de los años 2000. En este caso, no sé si, Enrique, estáis haciendo un reposicionamiento de vuestras carteras y habéis incrementado el peso en renta fija, o el balance será para este final de año, porque los riesgos son de sobra conocidos. No sé si también, además, con esta burbuja de la inteligencia artificial, es para seguir apostando o a incrementar vuestro peso en esas carteras, en las Momentum, Quality, Growth, aumentar el peso en la renta fija. Para nosotros, cada inversor tiene que tener 2 velocidades, no 3, 2 velocidades. Tiene que tener una velocidad de crucero de inversión, que es aquel riesgo que está dispuesto a mantener durante 10, 20, 30 años. O sea, un riesgo en el que pueda estar cómodo con independencia de lo que pase. Y luego hay una velocidad adicional que, si hay una crisis, pues si tienes liquidez, si tienes una gestión suficientemente activa como para poder invertir más, puedes invertir un poco más y adelantar, por ejemplo, inversiones que ibas a cometer a lo largo del tiempo, los adelantas durante una crisis porque ahí está más barato. Pero el hecho de ser prudente, prudente en sí, simplemente esperando que venga una caída, no suele ser rentable, porque los mercados alcistas duran mucho y mucho más de lo que la gente cree. Entonces, esa opción no la consideramos. Para eso llevamos nuestras estrategias de cobertura, para precisamente no tener que anticipar eso. Lo que sí que estamos viendo es que para tumbar un mercado hace falta o un crash de demanda, que no lo vemos, o una política monetaria restrictiva, que tampoco la vemos de momento. Entonces, sin esos 2 elementos, el mercado puede seguir. Y además, la inflación hace que luego los beneficios puedan seguir en las empresas. Entonces, por ahora vemos que el mercado no está barato, pero que la renta variable lo puede seguir haciendo mejor que la renta fija. Así que no hemos cargado la mano en renta fija, y menos con amenaza de inflación que puede venir, y mantenemos una posición neutral entre renta variable y renta fija, pero con nuestras estrategias de cobertura muy activas por si algo se tuerce. ¿Y vuestra postura sobre los metales preciosos, sobre el oro o la plata? Porque pues es un año de fuertes revalorizaciones, uno de los activos estrella siendo un activo refugio. Hace unas semanas Ray Dalio decía que había que incrementar el peso en las carteras, un 15%, que es eso del 5% tradicional. No sé, vuestra postura respecto al oro y la plata en Altex Asset Management. Seguimos con posición en cartera. Es uno de los activos que más rentabilidad ha dado en el año, y para nosotros está ligeramente sobrevalorado porque recoge una expectativa de dilución monetaria muy grande. Entonces, cuando no te fías de los bancos centrales y todo el mundo no hace más que imprimir más dinero y coger más deuda, que la impresión de dinero no es solo física, la impresión de dinero es
facilidad de adquisición de deuda por parte del gobierno público o privado. El privado está un poquito más prudente, pero el público ha incrementado mucho la deuda y eso es expansión monetaria. Eso es lo que está recogiendo el oro y la plata. Entonces nosotros seguimos metidos, seguimos en tendencia, probablemente vayamos reduciendo gradualmente por esa valoración excesiva que puede tener, pero es un activo que claramente hay que tener, y cuanto más gestión, por lo menos de rebalanceo, si no puedes revaluar o estimar bien el valor que tiene que tener o soportar la volatilidad que tiene, por lo menos habría que tener estrategias de rebalanceo cuando eso sube mucho, volver a activos que han subido algo menos en cartera. Y ya para concluir, en este caso lo hemos dejado un poco aparcado, ¿no? Esa reunión de tipos de la Reserva Federal, 10 de diciembre, queda todavía muchísimo, pero incluso Jerome Powell tiene dudas, ¿no? O al menos igual quiso rebajar esas expectativas a, oiga, no demos por hecho que va a haber una bajada de tipos de interés, que todavía hay muchos riesgos, que estamos a ciegas, que no tenemos datos de inflación, de empleo. No sé cómo lo ves, porque este cierre de gobierno federal ha dejado esta situación un tanto anómala y no sé si es menos presión para Jerome Powell para bajar tipos de interés en diciembre, en un momento en el que, recordemos, la inflación sigue muy elevada, el mercado laboral desacelerándose, pero a pesar de todo también Lisa Ku decía que rebajaba expectativas. No sé si es que han querido ser prudentes un poquito de más en el papel que les corresponde y si se puede dar por hecho, ¿no?, un recorte de tipos de interés tal y como está la economía estadounidense. Más o menos ahora la probabilidad que asigna el mercado es como del 60% que baje y ya el mercado descuenta que bajará o bien en diciembre o bien en enero. Eso es lo que descuenta el mercado. Pero si por el camino Trump decide que le manda un cheque de $2.000 a cada familia americana, entonces probablemente Powell tenga que retrasar esa bajada de tipos de interés. Al final es un equilibrio delicado. Si hay algo que justifica la bajada de tipos de interés es la fragilidad del mercado laboral americano, que eso es una realidad. O sea, es uno de los temas que está alertando mucho y que lo dice en cada comunicado, que es que hay poca oferta de empleos por parte de las empresas. Entonces, ahora no hay excesiva demanda de empleo por parte de los americanos, porque también hay una limitación a la inmigración, pero si por algún tipo de shock empieza a aumentar la demanda de empleo y no hay quien lo absorba, entonces hay un problema de mercado laboral y de desempleo. Entonces, eso lo quiere prevenir Powell, pero que no le pongan muchas trabas hacia su control de la inflación, porque le quedan pocos meses. No creo que quiera dejar un legado de inflación descontrolada, y entonces imagino que tenderá a proteger esa parte del mandato a riesgo de que el mercado laboral se le debilite un poquito más. Y luego a echarle la culpa, ¿no?, de la inflación a Jerome Powell. Mientras tanto, bueno, mucha tela que cortar de cara al 10 de diciembre. Enrique Bellier, director general de Altex Asset Management, un placer compartir este tiempo, esta visión de mercados, estas estrategias, estas tácticas. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, buen negocio. Contamos dos noticias de última hora, en este caso